¿Qué tal están? Muy buenos días. El dato esperanzador es que el ritmo de contagio sigue bajando y también la presión en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos. El temido colapso. El ministro de Sanidad, ya lo han escuchado, sigue siendo moderadamente optimista con la evolución del COVID-19 en nuestro país. Los casos confirmados superan ya los 110.000, pero también aumentan los curados. Casi 27.000 personas han recibido el alta. Otros luchan por conseguirlo, entre ellos van a escucharle Jonan. Isabel Díaz Ayuso contaba anoche en una entrevista en Antena 3 Noticias los problemas a los que se están enfrentando las comunidades autónomas para poder comprar en un mercado internacional. Hacía además este anuncio. Escuchen. Uno de los productos sanitarios más demandados en esta crisis han sido los respiradores que necesitan los enfermos más graves de coronavirus. En los próximos días podría haber una nueva remesa de estos aparatos. De hecho, la necesidad de material sanitario y de protección es una de las principales demandas de los sanitarios desde el principio de esta crisis. Son sus armas para luchar en primera línea contra la pandemia. El virus ha hecho especial mella entre el personal sanitario en España. Somos el país con más sanitarios contagiados, 16.000 infectados y 7 fallecidos. En Europa, además de preocupar la gestión de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, se buscan medidas para paliar los efectos económicos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado unas ayudas al empleo de 100.000 millones de euros. Con ella ha hablado nuestro corresponsal en Bruselas, Guillermo Pascual. Para lograrlo, el Gobierno y las principales operadoras de nuestro país van a rastrear los movimientos de 40 millones de móviles. Van a recopilar datos anónimos que no podrán ser usados por la policía. Todavía no se ha generalizado, pero podría ser un paso más en las medidas de seguridad para protegernos a todos. Medidas que se sumarían a las mamparas de protección, los geles desinfectantes y el uso obligatorio de guantes para hacer la compra. En estos días, más que nunca, es fundamental mantener desinfectados los centros sanitarios. Por eso es tan importante el trabajo de las lavanderías de los hospitales, que tienen que dejar ropa de cama y uniformes de los sanitarios libres de virus. Nunca agradeceremos lo suficiente al personal sanitario su heroica labor en estos días. Y no solo a ellos, también hay que aplaudir el trabajo de celadores, trabajadores de mantenimiento, cocineros y de todo el personal de los hospitales y de centros de salud. Muy buenos días. El dato esperanzador es que el ritmo de contagios sigue bajando y también la presión en los servicios de urgencias y también en las unidades de cuidados intensivos. El temido... Y vamos a ver cuál es la previsión en cuanto al tiempo. Escuchábamos hace un momento a Isabel Díaz Ayuso sobre la mejora de la presión en los hospitales. Lo decía anoche aquí en una entrevista en Antena 3 Noticias. También anunciaba la realización de test de forma masiva entre la población madrileña para detectar positivos asintomáticos de coronavirus. Positivos que nos deja la incidencia del coronavirus en España es el número de curados. Son prácticamente 27.000 personas que han superado la enfermedad. Con ganas de pasar a engrosar esa lista está un paciente ingresado en el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid. Ha contado así cómo está siendo su experiencia. Uno de los productos sanitarios más demandados han sido los respiradores que necesitan los enfermos más graves de coronavirus. En los próximos días podría haber una nueva remesa de estos aparatos. De hecho, el ministro de Cataluña es en este momento la comunidad con mayor número de pacientes graves. Las autoridades sanitarias han reconocido que están al límite y han optado incluso, van a verlo, por pedir ayuda al personal médico del Ejército. Esta es la reclamación que hacen desde los sindicatos sanitarios. Entre las demandas al Gobierno, que cumpla su anuncio de reforzar las plantillas. El Gobierno llegó a anunciar la contratación de 50.000 sanitarios, pero en marzo, según los sindicatos, solo se han contratado a 7.085. También la sanidad... Y otro de los recursos que se ha puesto en marcha en diferentes puntos para aliviar la saturación de los hospitales son los hoteles medicalizados. Así funcionan, por ejemplo, en Madrid, donde están atendiendo a pacientes leves. El Gobierno tiene ya preparados 3 trenes medicalizados. Serán muy parecidos a estos que ya funcionan en... El ministro de Sanidad, Salvador Illa, intervenía este jueves en la Comisión de Seguimiento del Coronavirus en el Congreso de los Diputados. Desde la oposición han reprochado a Pedro Sánchez que no haya hablado con el resto de los partidos para aprobar las medidas para luchar contra la pandemia.
Esto es lo que decía la ministra de Trabajo sobre los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que no cuentan como paro, en unas cifras ya de por sí muy difíciles de asumir. El mes de marzo ha sido el peor mes de la historia. Ni siquiera en los peores tiempos de la crisis que empezó en 2008 hubo una destrucción de empleo así. Datos de paro que afectan directamente a miles de personas con nombres y apellidos, sobre todo algunos de los sectores más golpeados y que son a la vez motor de nuestra economía, son la construcción y la hostelería. La situación que estamos viviendo ha llevado a muchas personas a agudizar al máximo el ingenio para ponerle algo de humor al confinamiento. Es el caso de Marcelina o la Rosalía de 90 años. En Madrid la presión hospitalaria se relaja mínimamente, pero son datos que se valoran con mucha prudencia. Y en Europa, además de la preocupación por los datos de fallecidos y contagiados que deja el coronavirus en países miembros, hay también mucha preocupación por la crisis económica derivada de todo esto. Hay mensaje de Europa a España después de conocer los datos de paro de este jueves. El empleo es precisamente la noticia que ocupa los principales titulares en la prensa del día. Vamos a verlo. Mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que describe lo que se refleja ya en los hospitales. Pero son datos que se quieren ver con cierta cautela porque el fin de semana seguirá dejando cifras complicadas. Escuchábamos hace un momento a Isabel Díaz Ayuso sobre la mejora de la presión en los hospitales. Lo decía anoche aquí en una entrevista en Antena 3 Noticias. Anunciaba además la realización de test de forma masiva entre la población madrileña para detectar positivos asintomáticos. Uno de los datos positivos que nos deja la incidencia del coronavirus en España es el número de curados. Son prácticamente 27.000 personas que han superado la enfermedad. Y con ganas de pasar a engrosar esa lista está un paciente ingresado en el Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid. Ha contado así cómo está siendo su experiencia. Y en esa búsqueda de medios para curar la enfermedad, en Vigo han empezado a recoger plasma de curados como tratamiento de los pacientes más graves. Uno de los productos sanitarios más demandados son los respiradores que necesitan los enfermos más graves de coronavirus. En los próximos días podría haber una nueva remesa de estos aparatos. El personal sanitario es el que está luchando en primera línea contra esta pandemia y eso hace que sufran en primera persona las consecuencias del virus. Hay 16.000 sanitarios contagiados. Otro de los sectores que denuncian también su alta exposición al contagio son los farmacéuticos. Los ERTE no destruyen empleo. Es la reflexión de la ministra de Trabajo, que espera que pronto puedan recuperarse los más de 800.000 empleos que de momento se ha llevado por delante la crisis del COVID-19 en el peor mes de marzo de la historia laboral española. El paro ha aumentado en más de 300.000 personas. La destrucción de empleo ha castigado especialmente a las comunidades con más turismo, porque uno de los sectores más afectados ha sido el sector servicios. ¿Y cuál es la comunidad donde más ha subido el paro? Andalucía. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado ayudas al empleo de 100.000 millones de euros. Se ha referido también en concreto a la situación que atravesamos aquí en España. Ha estado con ella nuestro corresponsal en... Hace pocas horas se ha superado la cifra de 1 millón de personas contagiadas en el mundo y casi una cuarta parte de esos casos diagnosticados se concentran en Estados Unidos, donde también aumenta día a día el número de muertos. Nueva York, José Ángel Abad. La situación que estamos viviendo ha llevado a muchas personas a agudizar al máximo el ingenio para ponerle algo de humor al confinamiento. Es el caso de Marcelina o la Rosalía de 90 años. Vean. Y nosotros llegamos ya al final de este informativo, pero sigue toda la actualidad en Espejo Público con Susana Griso. Nosotros volvemos el lunes y todo este equipo de Noticias de la Mañana les manda mucho ánimo y que pasen buen fin de semana dentro de las circunstancias. Gracias por acompañarnos.